Los elementos finitos triangulares inducen rigidez en tu modelo. Y sí, puede ser difícil de creer, así como este tipo de comentarios, como te voy a mostrar acá. Quédate en el video y aprende un poco más de elementos finitos tradicional. Cuando mencioné que los elementos triangulares hacen indeformable la estructura, Patricio Palacios B dice, ¿what? ¿Indeformable? Y se pone a pensar, pero la esencia del locking, creo que es de lo que hablas, es la función de forma que aproxima la solución, porque es propia del tipo del elemento. ¿Qué tiene que ver el triángulo? Y con un LST, ahí enriqueces el espacio del dominio con nodos centrales y puede ser un buen aproximador más que el CST. Gracias por tu comentario, Patricio, y veo que tienes un verdadero revoltijo de conceptos en tu comentario, así que vamos a irlos diseccionando para clarificar las cosas y para que también aprendamos un poco sobre la teoría de elementos finitos. A lo que te refieres con el lock es el share locking. Y el share locking no es otra cosa que la imposibilidad de los elementos de realizar una simulación en el momento en que hay una flexión. Esto es lo que pasaría en la realidad, pero esto es lo que sucede con elementos finitos que no están bien calibrados, que no están hechos para realizar esta simulación de flexión. Las fibras horizontales de los elementos finitos deben curvarse, pero las verticales deben permanecer rectas, es decir, debe permanecer este ángulo de 90 grados. Y aquí, si es que tienes elementos CST como los que tú mencionas, es decir, elementos triangulares de primer orden o Constant Strain Triangle, la formulación del elemento, es decir, las funciones de forma, las shape functions, dependen precisamente de que exista solamente 3 nodos en los extremos de ese elemento. Por lo tanto, depende totalmente del elemento porque las shape functions van a ser distintas si es que el elemento es cuadrado. Así es que no es que las shape functions no dependen de que sea triángulo o cuadrado, al contrario, dependen absolutamente de la geometría del elemento. Y luego, la misma bibliografía recomienda no usar elementos de primer orden cuando se quiere verificar este tipo de fenómenos, sino utilizar elementos triangulares por lo menos de segundo orden. Los Linear Strain Triangle, LST, que se ven acá, que son triangulares de segundo orden. ¿Qué quiere decir de segundo orden? Que tienen nodos no solamente en los vértices del triángulo, sino en los puntos medios de los lados. Al contrario de los CST, que tienen nodos únicamente en los vértices. Y esto podemos verlo en ejemplos de la bibliografía especializada, como te voy a contar a continuación. En este libro especializado en elementos finitos nos proponen realizar esta simulación de esta viga en voladizo con todos los datos y ya realiza acá el cálculo de la deflexión y también del esfuerzo. Y lo interesante es que con elementos cuadrados, fíjense cómo queda la malla, y con elementos triangulares queda de esta manera. Hay que refinarla mucho, inclusive se hace pruebas con muchísimo refinamiento. Y los resultados, los elementos cuadrangulares, los cuadrados tienen 0% de diferencia en deflexión y 0.3% de diferencia en esfuerzo. Esta malla bastante gruesa en triángulos, fíjense cuánto tiene de diferencia, 70% en deflexión y 70% también en esfuerzo. Fíjense que la deformación, la deflexión es súper baja. ¿Qué quiere decir esto? Que este modelo es tremendamente rígido, no defleja, no flexiona, no fleja, ¿no es cierto? Y por ello es que registra una deformación tan baja. Para mitigar este efecto lo que se tiene que hacer es un refinamiento, pero un refinamiento agresivo de la malla. Fíjense cómo acá, inclusive en esta malla, no se ven los elementos. Y con esta malla súper refinada ya podemos tener diferencias del 3%. Pero imagínense que tampoco se acerca siquiera al 0.3% de los elementos cuadrangulares. Es un 3% en esfuerzos y es un 1.7% en deformación. Ahí está el fundamento científico del video, en donde decía que los triángulos inducen rigidez en el modelo y que tienes que refinar muchísimo si es que quieres obtener resultados adecuados. La misma bibliografía propone ahora pruebas con elementos TET4 y TET10. Estos son ya elementos en 3 dimensiones, tetraédricos con 4 nodos y tetraédricos con 10 nodos. Y aquí se ve el refinamiento de malla que se va haciendo para verificar cómo se comportan en este mismo ejemplo de la viga en cantilever. Y con los mismos cálculos. Bueno, cambian un poquito los cálculos en realidad, ¿no? Y aquí están los resultados. Como vemos, si es que tenemos una malla muy gruesa, estamos hablando de lo mismo, de diferencias en esfuerzo de 62% y en deformación de 67%, con elementos
con elementos de primer orden, es decir, CST tridimensionales o tridimensionales de primer orden en realidad, y con elementos tridimensionales de segundo orden ya baja la diferencia a un 3% a la primera, con elementos bastante gruesos. Pero fíjense, hay que remarcar este resultado. Una malla gruesa con elementos de primer orden es muy, muy, muy peligroso. Espero haber respondido a tu pregunta, Patricio, y si es que tienes cualquier duda respecto a la bibliografía, puedes escribirme acá al libro y te paso los datos de los libros de esta bibliografía en la cual tú también puedes consultar o descargar. Algunos los tengo en electrónicos y los puedo compartir siempre y cuando me escribas acá la palabra libro, y también comparte con quien necesite ver este video para que aprenda un poco más de elementos finitos. Nunca está por demás seguirnos acá en el canal, pues nos motiva a seguir haciendo videos educativos como este. Y pues nada, nos vemos en la próxima. Si es que tienen más preguntas sobre elementos finitos, formulación, la parte matemática y la parte práctica de cómo usarlos, acá podemos responderles. Saludos.